tenemos una opción de importar que son archivos PSD y de Illustrator. Los de Illustrator, que también trabajan con capas, tenemos una primera opción que es como secuencia de Illustrator, PDF, EPS, importamos. Si lo importamos como composición, respetando el tamaño del documento o el tamaño de la capa, eso ya tenemos que elegirlo. Al importarlo me crea por una parte la composición y esa composición tiene estas mismas capas que tengo aquí, me las ha puesto aquí. La ventaja, si yo tengo aquí el muñeco y le quiero ir animando con las posibilidades de transformación cada uno de los elementos, puedo ir haciéndolo. Otra opción hubiera sido importar, directamente crear una composición a partir del archivo, con lo cual me hubiera dado las opciones de importar como composición o como material de archivo. Hubiéramos llegado un poquito a el mismo resultado. En este caso, al haber importado la composición, ya con las capas fusionadas, puedo animar el muñeco, pero directamente no por capas. Entonces, según cuál sea nuestra finalidad, nos interesa importar de una manera u otra. Esta va a ser mucho más cómoda si lo que quiero animar es el conjunto de las capas. La primera, la de la secuencia, es mucho más cómoda si lo que quiero son animar cada una de las capas. Es decir, por ejemplo, me doy un curro en Illustrator o me doy un curro en Photoshop y después decido si animo el conjunto o si quiero animar capa a capa. Con el Photoshop tendríamos un caso similar. Aquí en Melon Man lo puedo como crear composición. Veis que me sale composición conservando el tamaño de capa. Puedo fusionar los estilos, ¿vale? Para que coincidan con Photoshop. Eso es una diferencia con Illustrator, porque no existen estos estilos de capa. Y me crea esa composición que igualmente puedo manejarla como un conjunto. Era como el caso de Illustrator. Una segunda opción va a ser importar como secuencia Photoshop. No es el mismo concepto de secuencia que cuando importábamos los JPEG de Stop Motion, pero esto sí que nos va a permitir que yo le diga material de archivo. También tengo la opción de elegir capas concretas que quiera importar, pero si quiero todo el conjunto, le digo aceptar. En este caso tengo esa secuencia, pero no me deja ver capa a capa. En cambio, si le digo importar composición, me ha creado ese Melon Man que al desplegarlo tengo una composición con todas y cada una de las capas. Repasemos. Si le digo secuencia y material de archivo, me creará una secuencia, pero realmente será el muñeco en sí mismo, no tiene ningún tipo de animación. Capas fusionadas, aquí lo vemos. Si le digo que me cree una secuencia de Photoshop y una composición, voy a tener ese Melon Man que voy a tener cada una de sus capas. Finalmente, si voy a importar a una composición, voy a tener que tener cuidado cuando el material de archivo elija la capa, tengo que siempre tener en cuenta que si elijo el tamaño de la capa, me va a dejar la capa tal cual y con el tamaño de documento me lo escalará. Tengo que vigilar siempre que no me deforme ningún archivo al importar. Bien, y al igual que veíamos con Illustrator, sabemos que una opción u otra, el importar los archivos, el crear una composición directamente y que lo tenga todo compacto, o el que tenga la posibilidad de trabajar capa a capa, me va a ofrecer opciones distintas. ¿Con cuál voy a trabajar? Pues depende un poquito de lo que yo quiera conseguir. Si por ejemplo aquí yo quiero
mover esos guisantes, pues esos guisantes se mueven por sí solos. Si por contra esta es la de Illustrator, esta es la de Melon Man, el mismo caso. Si por contra yo estoy aquí y quiero transformar, voy a mover todo a la vez, al igual que nos pasaba con el de Illustrator. Son casos similares, pero que nos pueden dar muchas ideas para futuras animaciones de cositas que hayamos trabajado en Photoshop, por ejemplo, o en Illustrator.